Estamos prácticamente a unas horas de que pudiera surgir un nuevo conflicto en la aviación mexicana con la aerolínea más importante de este país, que es Aeroméxico. No ha habido punto de encuentro entre el sindicato y la empresa. Las peticiones iniciales de parte de los trabajadores fueron en todo momento excesivas. Ya estaremos platicando en este espacio con especialistas al respecto. Después de ello, vendría una demanda de parte de Aeroméxico y que el sindicato vio claramente, por lo cual disminuyó sus pretensiones, y hace unos momentos apenas hay una nueva propuesta de la aerolínea. Por lo pronto, así las cosas. Continúan en suspenso las negociaciones laborales en Aeroméxico. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y la compañía se mantienen en pláticas tras varias semanas de estira y afloja. El líder de los sobrecargos, Ricardo del Valle Solares, adelantó que sus agremiados están dispuestos a reducir sus pretensiones al señalar que en lugar del 10% de aumento, podrían aceptar un 3% de incremento directo, más 3% en prestaciones. La Dirección General de Aeroméxico había advertido que un incremento del 10% habría disparado en 180% el costo de la nómina, lo que fue desmentido por los trabajadores, quienes consideran que sus peticiones representan un aumento del 60% del total. La demanda laboral contrasta con el conflicto colectivo de naturaleza económica presentado por Aeroméxico ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que plantea reducir en un 60% el costo de la nómina al argumentar que la compañía estaba perdiendo competitividad. Un eventual paro en Aeroméxico causaría pérdidas por 150 millones de pesos y afectaría a 38,000 pasajeros diariamente por la cancelación de vuelos en 10 destinos nacionales y 35 internacionales. Acaba de emitirse un último comunicado el día de hoy, fechado el 29 de mayo, evidentemente de parte de Aeroméxico. El día de hoy Aeroméxico presentó una propuesta ante la dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, con doble S, y ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta propuesta retoma las diversas iniciativas, tanto de empleados y sindicatos de la empresa y autoridades que han manifestado su preocupación sobre el efecto negativo que el cese de operaciones podría tener, no solo para la fuente de empleo de 14,000 familias, sino para el país en su conjunto. Así se ha construido una propuesta integral que concilia las condiciones económicas necesarias para evitar poner en riesgo el futuro de la aerolínea, retoma las preocupaciones de los sobrecargos actuales y ofrece equidad a los trabajadores de la empresa con medidas similares a las adoptadas por los sindicatos de pilotos y personal en tierra. Los puntos principales de esta propuesta son: mantener las condiciones contractuales de los sobrecargos actuales, es decir, no se modifica en nada. 2. Otorgar un incremento salarial equivalente a la inflación para los siguientes 3 años. Siempre estos contratos han sido multianuales. 3. Establecer nuevas condiciones económicas competitivas que aplicarán solo a futuros sobrecargos. 4. Establecer un fondo del 2% anual de la nómina tabular de los sobrecargos para acciones y medidas que mejoren el servicio hacia los pasajeros y fortalezcan la productividad. Saludo con mucho gusto esta noche a Fernando Gómez. Él es especialista en la industria de la aviación en este país. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario, gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo luce, primero, Aeroméxico, para entender la dimensión de lo que estamos hablando, cómo luce Aeroméxico en la industria de la aviación nacional? Bueno, Aeroméxico es la aerolínea líder en el país y por lo tanto es una de las de mayor antigüedad. Tiene una gran cantidad de flota, es la de mayor flota en el país, con 97 aeronaves, y ha venido trabajando sobre este tema del conflicto salarial que tiene principalmente con los sobrecargos. Ya había resuelto en 2012 el conflicto con los pilotos y con trabajadores en tierra, quienes habían aceptado una serie de condiciones. Entonces, hoy el tema se centra en sobrecargos, con quienes había planteado ya en el año pasado, en marzo y en diciembre, si no mal recuerdo, una serie de negociaciones con ellos, planteándoles una serie de ajustes en áreas de preservar las fuentes de empleo y también de reestructurar algunas situaciones económicas por las que atraviesan no nada más Aeroméxico, sino la industria en general. ¿Cuántos trabajadores tiene Aeroméxico aproximadamente, Fernando? Aproximadamente 10,600. Entre los sobrecargos destaca el número de 1,300. ¿Sí? Cuenta con 60,000
pesos de costo productivo en cada uno de estos sobrecargos. ¿Qué es lo que estaban ofreciéndole? Pues ajustes de acuerdo a la inflación. Sin embargo, viene un pliego petitorio posterior o reciente en marzo que planteaba en conjunto hasta 180% de incremento y 10 sobre el tabular. Antes de ir a ese tema en específico, que es materia sin duda de tu participación y comentario, Fernando, preguntarte lo siguiente. Estas condiciones contractuales con las que cuentan hoy los trabajadores de Aeroméxico se arrastran desde los tiempos en los que la aerolínea fue primero del Estado, después se puso en esta concentradora Cintra junto con Mexicana y ahora ya la vemos por su cuenta y una aerolínea privada. Es decir, son condiciones que vienen atrasando desde que fue una aerolínea del gobierno. Así es, y desde el planteamiento de los nuevos accionistas que compraron la aerolínea, se planteó precisamente el hacerla más productiva, reducir los costos laborales, los costos operativos, los costos administrativos. Entre ellos se planteaba esta serie de ajustes. Claro, se han venido arrastrando una serie de, si tú quieres, de sinergias desde entonces, pero también de conquistas laborales, hay que reconocerlo. Sin embargo, hay que ver o ponderar si es conveniente solicitar estos incrementos que incrementan nada más los costos operativos y salariales, en vez de incrementar la productividad, porque independientemente de que sea una aerolínea exitosa, famosa, sucede en cualquier empresa. Cualquier empresa tiene que sujetarse a índices de productividad. Ahora, si nos vamos a un recuento de las cosas, viene una demanda de aumento, ¿no? De parte de los trabajadores, de los sobrecargos, sí, que en su totalidad representa un 180% sobre lo que hoy es la nómina de Aeroméxico. Sí. Ante esta situación, Aeroméxico interpone una demanda de... conflicto colectivo de naturaleza económica. Colectivo de naturaleza económica. Lo atiende el sindicato, es decir, se da cuenta que en algún momento su petición pudiera ser excesiva, proponen un 5% de aumento a salario, 3% a prestaciones, y después de esto se genera el comunicado que acabamos de escuchar. Exacto, 4.2, que es el equivalente a la inflación, y con eso levantaría la demanda de conflicto colectivo. Ahora, Fernando, para entender un poco, acercarnos, darnos una mirada, ¿no?, a las condiciones contractuales de los sobrecargos, descríbenos 2 o 3 puntos que pudieran ser llamativos sobre cualquier industria. Mira, es de llamar la atención que afortunadamente para ellos tienen una serie de conquistas laborales y prestaciones formidables. Entre ellas, habría que comparar, tienen mejores ingresos, por ejemplo, que los sobrecargos de United Airlines o US Airways, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y aún reduciendo a la baja o ajustando los salarios para los futuros sobrecargos, que no es para todos los sobrecargos, hay que mencionar, aún reduciéndoles el 30% su salario a futuro, estarían todavía por encima de aerolíneas como Volaris e Interjet. Entre otras prestaciones, entiendo que tienen un número de boletos ilimitado con descuentos del 75%, un número de boletos ilimitados con descuentos del 50% para quienes ellos quieran, es decir, no es nada más para uso personal, es para familiares, amigos o quien ellos deciden. Familiares, básicamente, y sobre todo prestaciones sobre seguros médicos, estancias por demoras, compensaciones por jornadas de trabajo más largas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un sector que ha tenido muy buenas conquistas laborales. Sin embargo, es momento de ponderar si es conveniente, mejor, en vez de solicitar un incremento significativo que no aguanta la empresa, obviamente, o bien preservar las fuentes de empleo. Ya lo habíamos visto con Mexicana. Mexicana pasó por un proceso similar antes de someterse a acogerse a la ley de concurso mercantil. De hecho, habían ganado los trabajadores. Ya no dio tiempo porque se acogió a la ley de concursos mercantiles y perdieron su fuente laboral. Ahora, para tenerlo en claro, lo que en estos momentos ofrece la empresa es poco más del 4.5% de aumento al salario, 3 en prestaciones, pero mantener las conquistas laborales y las prestaciones, bueno, eso son conquistas laborales, mantenerlas, y los cambios vendrían, pues, para los nuevos sobrecargos de Mexicana, es decir, los de nuevo ingreso, ¿es correcto? Así es, solamente aplicaría para los sobrecargos de nuevo ingreso, y los que están vigentes no tendrían ni ningún ajuste. Finalmente, Fernando, tú que conoces perfectamente la industria de la aviación, ¿cuáles serían las consecuencias de una huelga en Aeroméxico? No, serían fatales. En la economía, principalmente en la aerolínea número 1 del país, es, digamos, nuestra aerolínea bandera.
no nada más se perderían o se afectarían las fuentes de empleo que tiene Aeroméxico, sino los empleos indirectos, que son el doble. Entonces estamos hablando de 15,000, 20,000 adicionales. Sobre todo incide en un esquema productivo del país, no nada más afecta al turismo, afecta al sector productivo y afecta sobre todo a las demás aerolíneas. La industria en su conjunto no tiene la capacidad suficiente para cubrir el hueco en el mercado que dejaría Aeroméxico en dado caso. Bien. Ya lo vimos con Mexicana, nos absorbieron las aerolíneas estadounidenses por falta de flota o de capacidad operativa. Fernando Gómez, muchísimas gracias. A tus órdenes. Gracias, Fernando Gómez. Muy buenas noches. Los que sí se fueron a la huelga fueron los planteles del CONALEP. Hay 40,000